Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Elisa Itzel Jiménez Ortiz y este es mi video de la presentación de el tema de el ADN y todas sus variaciones o subtemas que puede llegar a tener. Bueno, primero vamos a empezar con el dogma de la biología molecular, que bueno, la definición de dogma es como tal es algo que ya está establecido, una ley. Entonces, al saber esta definición, podemos hablar del dogma central de la biología molecular. En este dibujo es una versión simplificada de lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. El flujo de la información contenida en nuestras células, el esquema está representado, en primer lugar el ADN, la molécula que contiene toda la información, y el ARN y las proteínas. Si leemos el esquema comentando que el ADN, mediante un proceso conocido como transcripción, se convierte en ARN. En realidad el ADN no se transforma en ARN, sino que se usa como molde para generar ARN. Además, el ADN también es capaz de replicarse, por lo que a partir de una molécula de ADN podemos obtener otra molécula de ADN idéntica. Después encontramos una flecha directa desde el ARN a las proteínas. El proceso se conoce como traducción y se supone la síntesis de proteínas a partir de una secuencia de ARN. Las proteínas, como sabemos, son moléculas muy importantes para el funcionamiento de nuestro organismo. Forman estructuras, transportan otras moléculas, modifican sustancias y muchas funciones más esenciales para la vida. Si partimos de este esquema, un gen tendrá la información para una proteína concreta. De este modo, aunque el ADN no tiene influencia directa sobre un carácter, sí lo tienen las proteínas o los ARN que se sintetizan con la información que el ADN contiene. De igual modo, si la estructura de un gen es alterada, es posible que también se vean alteradas las proteínas que se sintetizan. Entonces, al alterar el gen, podemos alterar la estructura de la proteína, impidiendo que realice su función correctamente. Puede afectar hasta características físicas del individuo, como son el color del cabello, el color de los ojos, o afectar a niveles altos, que son enfermedades por colesterol en la sangre, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del ADN, más que nada su descubrimiento. Entonces, cuando a una persona se le pregunta qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se le plantea la pregunta, es esta pequeña imagen que se ve aquí, que pues como sabemos es la estructura que tiene el ADN de doble hélice. Pero esta pequeña estructura no fue gracias a Francis Crick y a James Watson, que en 1953 dieron a conocer esta estructura. Bueno, hoy en día esta doble hélice es probablemente lo más emblemático que se puede recalcar acerca de la biología molecular, ya que pues se acopla a una función de manera extraordinaria. Pero bueno, sabemos que esto no fue parte de nuestro léxico, debido a que hasta la década de 1950 esta estructura seguía siendo un misterio. Como sabemos, la estructura doble hélice del ADN fue gracias al trabajo de James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin y otros investigadores. Y bueno, ellos ya sabían, Phoebus, Levene y entre otros científicos del tiempo de Watson y Crick sabían que el ADN ya se componía de un azúcar, que es la desoxirribosa, un grupo fosfato y una de sus 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la guanina o la citosina. Las bases C y T, que solo tienen un anillo, se llaman pirimidinas, que eso vamos a ver más adelante.
mientras que las bases A y G tienen otro nombre, denominamos purinas. Bueno, a principios de la década de 1950, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick propusieron su famoso modelo de doble hélice del ADN, quienes fueron los primeros en cruzar la línea de meta en esta carrera científica, que otros como Linus Pauling, que fue quien descubrió la estructura secundaria de las proteínas, también trataba de encontrar el modelo correcto. En sí, Watson y Crick recolectaron y analizaron fragmentos de información existente y los juntaron de formas novedosas y reveladoras, como fueron el trabajo de Rosalind Franklin, una química que trabajaba en el laboratorio físico de Maurice Wilkins. Ella era una experta en la técnica de la determinación de la estructura de moléculas, conocida como la cristalografía de rayos X. Cuando la forma cristalizada de una molécula como el ADN se expone a los rayos X, los átomos en el cristal desvían algunos de los rayos y forman un patrón de difracción que da pistas sobre la estructura de una molécula. Y es cuando en esta información se ve ese tipo de doble hélice, la famosa imagen 51. Bueno, pero ante todo esto no hemos aclarado como tal qué es el ADN. Bueno, el ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice, como ya vimos. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares y grupos fosfatos. Enganchado a cada azúcar hay una de las siguientes 4 bases, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Se mantienen unidas por enlaces entre las bases y la adenina se entrelaza con la timina, la citosina con la guanina. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena pues es lo que codifica las instrucciones para formar las proteínas que ya hablamos. Esta molécula contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. No vienen directamente del propio ADN, sino de una molécula llamada ARN. Y bueno, aquí podemos observar un esquema más estructurado de lo que es el ADN. Aquí tenemos a la adenina, a la timina y a la citosina y a la guanina, del extremo 5 al extremo 3. Pero aún con toda esta explicación no nos queda claro qué son esas pequeñas bases de las que se encuentran hecho el ADN. Bueno, estos pequeños compuestos se denominan purinas y pirimidinas. Vamos a hablar primero de las pirimidinas. No, de las purinas, perdón. Están basadas en el anillo púrico y se trata de un sistema plano de 9 átomos, 5 carbonos y 4 nitrógenos. La adenina y guanina se forman a partir de una purina, como podemos ver aquí. Las purinas que comúnmente encontramos en el ADN son la adenina y la guanina. La forma degradativa final de las purinas en los primates es el ácido úrico. Y después están las pirimidinas. Es un sistema plano de 6 átomos, 4 carbonos y 2 nitrógenos. Las pirimidinas que encontramos en el ADN normalmente son la citosina, la timina y el uracilo. En el ARN es la citosina y el uracilo, debido a que ya explicamos que cada una corresponde a la otra cuando se trata de la transcripción del ADN. Bueno, y todo esto viene manejando un tema que son los ácidos nucleicos. Bueno, el término ácido nucleico es utilizado para descubrir unas moléculas específicas y grandes de la célula, que están hechas de polímeros que se repiten. Los ácidos nucleicos más famosos son el ADN y el ARN, como hemos estado comentando, pero bueno, tenemos dos tipos, que son
los nucleósidos y los nucleótidos, que tienen ciertas diferencias. Bueno, los nucleósidos es una molécula que integra se basa en la unión covalente entre una base nitrogenada y una pentosa. La pentosa se encuentra aquí debajo, como podemos observar, es un pentágono, por eso se le denomina una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, como ya hemos dicho. Los ejemplos de los núcleos son la citidina, la uridina, la adenosina, guanosina, timina e inosina, como vemos en esta pequeña imagen. Y los nucleótidos son moléculas formadas por un covalente de una pentosa, de nuevo, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Estas moléculas son los monómeros de los ácidos nucleicos. Ya con esta información podemos empezar a hablar un poco acerca de algo más complejo, como es la ley de Chargaff. La ley de Chargaff se basa también un poco en lo que se define como las bases nitrogenadas que ya vimos, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Él establecía que dentro del ADN había la misma cantidad de adenina, la cantidad de adenina más guanina era igual a la cantidad de citosina más timina, lo que nos deja en esta pequeña ecuación. Entonces eso también es un poco importante en ese tema. Después hablaremos sobre la complementariedad y antiparalelismo. La complementariedad describe una relación entre dos estructuras siguiendo el principio de bloqueo y clave. Este es un principio básico de la replicación y transcripción del ADN, ya que es una propiedad compartida entre dos secuencias de ADN o de ARN. De modo que están alineadas antiparalelas entre sí, como podemos observar. Las bases de nucleótidos en cada posición de la secuencia serían complementarias. También se traduce como poder mirar en el espejo y ver al revés las cosas. Este tipo de emparejamiento hace posible a las células copiar información de una generación a otra e incluso encontrar y reparar daños en esta información almacenada. Puede variar su complementariedad, no puede determinar la estabilidad de las células para estar juntas. Y bueno, también puede presentarse en este tipo de autocomplementariedad, que es de bucles de horquilla. Puede plegarse sobre sí misma creando una doble hebra. Debe ser autocomplementarias. Y bueno, después está el antiparalelismo, que como observamos en la imagen, son las cadenas en que el ADN son paralelas. Es decir, que la cadena tiene el carbono 5 del azúcar apuntando hacia un extremo y de la otra cadena tiene el carbono 5 apuntando hacia el lado opuesto. Bueno, después vamos a hablar un poquito de la estructura terciaria del ADN. Como vimos, la estructura secundaria es la que todos tenemos en mente, la típica del ADN, pero la estructura terciaria, también traída por Watson y Crick, es el ADN superenrollado. Este enrollamiento se origina cuando giran las hebras en torno al eje de la doble hélice para perder o ganar torsión. Estas acciones son responsables de la enzima llamada topoisomerasa. Bueno, el resultado de esta acción en las células es que el DNA se encuentra habitualmente en estado superenrollado. Entonces llega a cumplir diferentes funciones. Las dimensiones de una molécula del DNA extendida exceden con mucho las de la célula procariótica, el núcleo o el orgánulo eucariótico, que la deben contener. Mediante el superenrollamiento, las moléculas de DNA se compactan y ocupan un volumen inferior en varios órdenes de magnitud. El superenrollamiento también permite que se acerquen regiones de la molécula alejadas en su estructura primaria, estructura lineal de polímero, y esto es clave en procesos como la regulación de la replicación y la transcripción.
Del grado de compactación local concedido depende de la regulación de la estabilidad a la información genética y, por consiguiente, la regulación de la expresión de los genes, para que puedan tener lugar los procesos de replicación del copiado de DNA y transcripción del copiado de la información de DNA a una molécula de RNA. Es necesario que se separen las dos hebras complementarias, lo cual supone un desenrollamiento local de la doble hélice. Mediado por proteínas específicas, principalmente polimerasas helicasas, provoca sobreenrollamiento de las regiones adyacentes, además dificulta el desenrollamiento adicional necesario para la producción de citados procesos a lo largo de la molécula. En la naturaleza, las moléculas circulares del DNA, el cromosoma bacteriano, los plásmidos bacterianos y algunos DNA víricos se encuentran habitualmente superenrollados. En cuanto al material genético nuclear eucariótico, está formado por grandes moléculas de DNA, que son los cromosomas. Es decir, que por sí mismas no pueden mantener un superenrollamiento, sin embargo, se encuentran asociadas estrechamente con proteínas que anclan los extremos, delimitando un bucle para donde la doble hélice tiene un giro restringido. Bueno, este tipo de enrollamiento nos da ciertas características a analizar, como son el surco mayor, donde hay mayor cantidad de uniones de proteínas, el surco menor, en donde nada más determinadas proteínas reconocen determinadas bases. El superenrollamiento dextrógiro se denomina. Esto debido a que pues gira en sentido a las manecillas del reloj. Y bueno, en cuanto a las dimensiones de este superenrollamiento, en el modelo la distancia entre bases es de 33.4 y por vuelta existen 10 nucleótidos, 34A. Distancia del diámetro son 20, el giro en cada ácido son 36 y el giro entre cada vuelta, como ya decimos, es de 360 porque es súper enrollado. Y ya para finalizar tenemos la diferencia entre el ADN y el ARN. En esta tabla se puede observar que el ADN, se califica con ciertos certámenes, por ejemplo, tipo de molécula, estructura, bases nitrogenadas, bases complementarias, azúcar, tipos, funciones, localización en procariontes y en eucariontes. Empecemos con el tipo de molécula, que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN solo es ácido ribonucleico. Como sabemos, de estructura el ADN tiene la doble cadena, solamente en casos muy específicos tiene el superenrollamiento del que hablábamos, y el ARN es una cadena simple. Entonces, las bases nitrogenadas comparten las mismas, las bases complementarias también. El azúcar cambia de desoxirribosa a ribosa. De los tipos tenemos el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, ya que en toda la célula hay ADN. Y en el ARN, debido a que deriva de todo este ADN, puede ser ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal y ARN no codificante. Las funciones también son las mismas, debido a que el ADN almacena y transfiere la información genética y el ARN interpreta el código genético del ADN para conducir la síntesis de proteínas. La localización en procariontes es la misma que en el citoplasma, debido a que no hay núcleo, y en eucariontes es en el núcleo y en la mitocondria en donde se localiza este tipo de información, el ADN y el ARN. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.